Hola amigos, bueno, hoy con el sexto capítulo. Como quien no quiere la cosa, estamos llegando al medio de la novela. Gracias de vuelta por seguir estando allí. En sus oídos gastados, los viejos que fueron hombres conservan ecos, son murmullos del agua, podrían hablar de ellas, de antes, pero no lo hacen. ¿Para qué? Los hombres, mujeres y hombres que son, lo saben pero no quieren recordarlo. Los jóvenes no. Ellos no saben. Sus ojos muertos nunca vieron, sus oídos no oyeron y no creen. Sus labios nunca probaron y tampoco creen. Los niños que lloraban, ahora no. ¿Para qué? A las 5 de la tarde de cada día, con sol o sin él, hiciera frío o calor, rajara la tierra, desde los cuatro ángulos de la plaza empezaban a llegar a ella los predicadores. En silencio, arrastrando los pies como detrás de sus miradas apagadas, arrastraban la pena infinita del derrotado, que aun siéndolo, no se resigna a aceptarlo. Casi en su totalidad mujeres, viejas y flacas, viudas la mayoría y cargando con la cruz de los hijos y hasta nietos perdidos, muchas de ellas, allí iban cuando en la derrengada parroquia, como por inercia, empezaba a sonar la única campana llamando a fieles que ya no había. En sus huesudas manos, grises y terrosas, que apenas se distinguen de los raídos vestidos negros, ese negro amarronado que el tiempo va poniendo sobre las cosas que se atreven a pelear con él, portan unos carteles tan viejos que ellas mismas, de donde las toscas letras pintadas a mano se han ido desdibujando con el propósito mismo de esa repetida marcha diaria. Habían sido otros tiempos aquellos, perdidos en la bruma de un incierto pasado en que Cerro Bajo era un pueblo como tantos, chato y blanquecino entre el verde de los campos y montes que le rodeaban, a donde apenas llegaba gente como no fuera algún que otro viajante de comercio y donde a diario unos pocos pasajeros subían o bajaban del vetusto tren que tras casi un día entero de viaje les conectaba con la capital. Esa ciudad-puerto que, decían los pudientes que a veces viajaban, era el colmo de la modernidad. Fue por esa época que un día comenzaron a llegar forasteros, subidos en enormes vehículos que por el pueblo nunca jamás habían sido vistos, portando equipos raros y a todas luces muy caros, traídos vaya a saber de dónde, y que, no bien se instalaban en la única pensión del pueblo, pomposamente llamada Hotel Oriental, se largaban por los campos a tomar muestras de tierras y rocas, a hacer curiosas mediciones que los lugareños empezaban a mirar con natural desconfianza. La mayoría hablaban en un idioma extranjero. Inglés, decía alguno que se jactaba de entenderles una que otra palabra, y raramente se mezclaban con la gente del lugar como no fuera para preguntar. En un castellano achaparrado y enrevesado y lleno de R's mal pronunciadas, dónde podría quedar y cómo llegar a tal o cual lugar. Acerca de qué estaban queriendo hacer allí, la gente poco y nada sabía. Todas eran especulaciones de boliche o chimorreo de viejas a la salida de misa. En todo caso, los que sí sabrían algo sería el comisario, encargado de la policía y con más razón el secretario de la junta local, que a todos los efectos oficiaba de representante del intendente y por tanto máxima autoridad política del pueblo. Pero ninguno de ellos, ni siquiera con el cura querían largar prenda y cuando alguno, con alguna copa entre pecho y espalda, se animaba a preguntar, recibía a lo sumo una evasiva más o menos elegante, cuando no, directamente una amenaza de no andarse metiendo donde nadie les ha llamado paisanos ignorantes. Se empezó a saber sí cuando corrió como perro al que le han echado queroseno en la cola el rumor, confirmado por él mismo, que el Pascasio Báez les había vendido su campito, unas 50 hectáreas a tan solo 15 kilómetros en línea recta
sobre la costa norte del arroyo que bordeaba el pueblo y del que desde siempre una bomba surtía el agua depositada en un tanque elevado sobre 4 columnas de hormigón, ubicado en un extremo de la plaza. El notario y los compradores le habían pedido y hasta le habían hecho firmar en un papel que el negocio no podía ser comentado. Pero al Pascasio no habría papel que pudiera detenerle después de haberse tomado unos vinos del mejor chefu, que ahora soy hombre rico, pa' que sepan, invitando a todos los parroquianos y curiosos que empezaron a arrimarse al bar. Fanfarroneaba el Pascasio, contando cuando los forasteros mandaron al notario a querer comprarle el campo, luego que hubieran estado más de 6 meses haciendo unos agujeros que vaya uno a saber hasta dónde llegaban, llevándose pedazos de piedra y siempre midiendo, mañana y tarde, de aquí para allá, le midieron todo el campo y entonces quisieron comprárselo. Que este paisano sea medio analfabeto no quiere decir que sea bombao, ¿no? Así que entonces les pedí 20 veces lo que dicen podría valer el campo. No me lo pagaron 20 veces, pero 10 veces más seguro. El Pascasio era un gaucho solitario. Había ido envejeciendo consumido en el caldo del rencor, contra los que le mataron al padre. Como si fuera una mulita, ¿sabe? Usted, estos asesinos. Era por los tiempos donde gente, en su mayoría pueblerino con ínfulas de revolucionarios, acosados por los milicos verdes, habían ido disparando de la capital para la campaña y se escondían en madriguera que ellos mismos, como los tatúes, cavaban en los campos. El viejo, don Pascasio padre, había tenido la desgracia de toparse con una de estas cuevas en una recorrida por el campo, y ahí mismo le dieron casa y luego un corto parlamento, entre los barbudos desesperados porque el paisano no fuera a venderle la posición con los militares, con base a apenas 4 leguas de allí, decidieron ejecutarlo. Juicio sumario, sentencia y ejecución en media hora, y Pascasio viejo fue a parar al fondo de un cañadón, tapado a las apuradas con piedra de arena de cuya ubicación sus fieles perros se encargarían de llevar a los milicos. Por esa época, el Pascasio hijo todavía era joven y noviaba con la hija del farmacéutico, agraciada joven de asombroso parecido con el cura, adjudicado por las señoras en sus reuniones de té y bizcochuelos a la devoción de la madre y señora del boticario por la Santa Madre Iglesia, que la llevaba a concurrir a misa 2 veces al día, seguidas de largas confesiones con el susodicho padre Manuel, muy dado a la comprensión de las damas torturadas por sus vidas terrenales, a las que no siempre el consuelo espiritual les resultaba suficiente. Cuando sobrevino la desgracia al padre, Pascasio hijo ya había conquistado a la novia, quien a pesar de sus atributos escaseaba de pretendientes medianamente potables en pueblo tan chato y sin otras posibilidades que pasar por el altar después de haber terminado el colegio de señoritas, lo mismo que al futuro señor suegro, quien veía en el joven campesino, si bien poco educado y dado a la sociabilidad, un hombre de provecho y trabajo que cuidaría de su hija y le proporcionaría un buen pasar. Con la futura suegra ya la cuestión se hacía más cuesta arriba, que la devota correligionaria del padre Manuel no iba a entregar la joya de la corona tan fácilmente al primer paisanito que osara apersonarse por su casa. Al cabo de los pataleos iniciales y sin muchos argumentos que le hicieran frente a la sensatez del marido, acabó por aceptarlo, aunque quedó claro que no iba a ser santo de su devoción. Ya había a Juárez pronto los detalles de ceremonia religiosa y hasta el ágape que el padre de la novia, junto al del novio, había ofrecer en el recién inaugurado Club Cerro Bajo, edificado en 2 plantas y grandes ventanales, justo enfrente de la plaza que ahora está. Instalada la desgracia en la familia, con el Pascasio hijo convertido violentamente en huérfano de padre, que de madre ya lo era desde años atrás, todo aconsejaba tomarse un tiempo para volver a hablar de cumplir con los proyectados responsales. El problema es que luego el tiempo fue pasando. Pascasio cada vez aparecía menos por el pueblo y cuando lo hacía, en lugar de ir a visitar a su novia, marchaba para el boliche de Roberto a tomarse unos vinos y hasta que entre 2 o 3 parroquianos tenían que subirlo a la fuerza al tostado que lo esperaba paciente en el palenque, no había manera de que se volviera. Decía un paisanito viejo y achaparrado que había trabajado casi toda su vida con el padre, que al muchacho se le había vinagrado el carácter y ahora se pasaba el día tomando vino y peleando con todo lo que se le cruzaba por enfrente, que no era raro verle aporreando hasta los propios animales.
Consumido por el rencor de la muerte infame del padre, el tipo se había vuelto pendenciero y violento. Al campo poco y nada le hacía caso, y si no fuera por él, los animales, y si fuera por él, los animales ya se le habrían muerto hace rato. Así que cuando los gringos de las minas se vinieron a encaprichar justo con ese campo y no otro, a pesar de ser de los más jodidos, lleno de piedras y pobretón de pastos, debe haber sido para él una bendición, porque si no fuera por ello, habría terminado liquidándolo igual. Ahora, con los bolsillos forrados de los dólares de las minas, el Pascallo se dedicaba a gastarlo y fanfarronear con su suerte. Nos vemos en el próximo.